Comenzamos, doctor. Buenos días, damos la bienvenida al 20º taller Congreso Ecuatoriano de Gastroenterología y primer taller de especialidades afines. A continuación, palabras del doctor Fernando Benítez, presidente de la Asociación de Gastroenterología afines de la SUAY. Buenos días, señor rector de la Universidad de la SUAY, doctor Galo Duque, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de la SUAY, doctores presidentes y miembros de las sociedades de gastroenterología y endoscopía de América Latina que nos acompañan, doctores presidentes y miembros de los capítulos que conforman la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología, doctores miembros de la Sociedad de Coloproctología del Ecuador y de la SUAY, miembros de la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología, núcleo de la SUAY, compañeros doctores de la directiva de la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología y del capítulo ASUAY, señores representantes de laboratorios farmacéuticos y casas comerciales, doctores que nos acompañan con su asistencia. Hoy, que el mundo se ha visto convulsionado por la pandemia mundial del coronavirus y que los médicos hemos constituido en el pilar fundamental en la lucha contra este enemigo invisible, no podemos dejar de lado la actualización de nuestros especialistas. Al núcleo ASUAY de la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología nos ha correspondido como portadores de la Presidencia Nacional, la organización del 21º Congreso Ecuatoriano de Gastroenterología, evento que en primera instancia se organizó de forma presencial para ser llevado a cabo en la ciudad de Cuenca en el mes de marzo del 2020. Pero en las circunstancias antes expuestas no pudo ser desarrollado. Ello nos llevó a una reorganización integral en la forma de llevar a cabo este evento científico. Como resultado de este arduo trabajo de muchas personas, hoy tengo el honor de entregarles a ustedes el 21º Congreso Ecuatoriano de Gastroenterología, Gastro Cuenca 2020 modalidad virtual. Evento organizado para ser aprovechado por ustedes a cabalidad. Lo hemos ejecutado pensando primero en cumplir con los principios básicos de la sociedad, que son la actualización científica constante de nuestros agremiados y de las nuevas generaciones. Y estamos seguros que llenará las expectativas de conocimiento de todos los asistentes. Hoy nos despedimos de ustedes de la Presidencia Nacional con el sentimiento de agradecimiento a todos y cada uno de ustedes que de una u otra forma han contribuido a que este evento sea una realidad. Gracias a la Universidad de la SUAY por su apoyo incondicional con el aval académico para que nuestro Congreso tenga la relevancia requerida. Gracias a las casas comerciales y laboratorios farmacéuticos por mantenerse en este barco hasta llegar a puerto seguro. A todos y cada uno de los ponentes nacionales e internacionales que dejando de lado sus propias actividades están con nosotros para brindarnos sus importantes conocimientos y enriquecer con ellos a toda la sociedad médica asistente. A los miembros del comité organizador de este evento por su apoyo incondicional y a aquellos que desde la sombra han llevado a feliz término este evento y han permitido que tenga el nivel académico esperado. Seguro en contar con ustedes y su asistencia durante todo el desarrollo del evento, les dejo mi agradecimiento eterno y aprovecho para felicitar al capítulo El Oro por asumir la presidencia nacional de la Sociedad Ecuatoriana. Y les conmino a todos ustedes a seguirnos acompañando en todos los eventos científicos organizados por la sociedad. Aprovecho para desearle los éxitos necesarios a los miembros del capítulo Manabí, quienes desarrollarán la Semana Ecuatoriana de Enfermedades Digestivas 2021. Les doy la bienvenida y doy por inaugurado este evento científico. Gracias.
Todas las mamás buscan que la digestión de sus hijos esté en buen estado, pero no siempre es fácil mantener un control de lo que ellos comen. Dufavers es la manera natural más fácil y divertida de cuidar su digestión y aliviar el estreñimiento. Deliciosas gomitas que ayudan diariamente al equilibrio intestinal y a su correcto funcionamiento. Además, Dufavers mantiene sana la flora bacteriana. La digestión de los niños está a cargo de Dufavers. Dufavers para el estreñimiento. Barriguitas felices por dentro. A veces las cosas no salen como queremos. Nunca imaginé que me podría pasar a mí. Cuando no salía, me alarmé. Hablé con todos mis amigos, inclusive consulté con expertos. Nada, tenía vergüenza. Pero desde que tomo Dufalac, ahora sí puedo ir al baño. Y me sale todo bien. Dufalac para el estreñimiento, con su gentil fórmula lactulosa y acción prebiótica, restauran el equilibrio de la flora bacteriana y hacen que todo salga bien. Con Dufalac las cosas salen muy bien. Y acá quiero unas alas. Otra pandemia que sin duda se encuentra afectando actualmente a nuestra sociedad es la obesidad. Estilos de vida adecuados acompañados de opciones terapéuticas eficaces y seguras brindan a nuestros pacientes la calidad de vida que tanto esperamos. A ti, doctor, que das lo mejor en esta lucha incansable para que las familias se vuelvan a reunir, a pesar de que tú te alejas de la tuya. Sí, a ti, doctor, que te enfrentas a esta realidad, dando tu vida para que la nuestra continúe, que nos llenas de esperanza y que nos permite seguir soñando para que un día volvamos a ser libres. Sí, para ustedes que están ahí, que su mandil de médico se ha convertido en su escudo y su corazón y sus palabras en la medicina que calma a sus pacientes. Sabemos que la victoria al final será suya. Hoy y siempre estaremos con ustedes.
Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con el programa científico. A continuación tenemos a nuestro primer conferencista, el doctor John Chimbo, médico ecuatoriano, quien nos va a presentar el tema constipación en pediatría. Doctor Chimbo, adelante. No abrió la cámara. Doctor Chimbo, perdón, no tiene audio, no tiene micrófono. ¿Podemos dejar de compartir e ingresar con el micrófono prendido, por favor? Ahí está. Sí, doctor, perfecto. Ahora sí, compartamos la pantalla, por favor. Listo. El tema a continuación es estreñimiento o constipación en los niños. Este es un tema muy frecuente o una enfermedad muy frecuente a nivel de la consulta privada o a nivel de hospitalización. Dentro de la definición tenemos que esta patología no es estrictamente limitada a la frecuencia. Como podemos ver al frente, el hábito evacuatorio es muy diferente de acuerdo a las edades y no por eso significa que el niño esté estreñido. Sin embargo, tiene mucho que ver con la consistencia, ya que la consistencia depende mucho del tamaño y la dureza. Luego vamos a ver la escala de Bristol, que es una de las escalas muy particulares para diagnosticar el estreñimiento. Dentro de estos también hay diferentes tipos de manifestaciones asociadas a la defecación, como es el dolor, el malestar, las posturas de la evacuación y las pérdidas fecales que poco a poco pues iremos desarrollando con el transcurso del tiempo. Dentro del hábito evacuatorio tenemos que ver desde los 0 a los 3 meses de edad. Es muy importante el diferente tipo de alimentación, ya que las evacuaciones tienen mucho que ver con si es que el niño está ingiriendo leche materna o en su efecto leche de fórmula, ¿sí? Igual, conforme va pasando el tiempo, pues las evacuaciones se vuelven menos frecuentes. Es por eso que el niño cuando tiene más de 3 años, pues tenemos que puede hacer evacuaciones de 3 a 14 veces por semana, ¿sí? Con una media de una vez por día. Dentro de la consulta, como les mencionaba, es el 3% de la consulta pediátrica, pero que van específicamente diciéndole, mi niño tiene estreñimiento. Sin embargo, es muy frecuente el dolor abdominal. Y una de las primeras causas de dolor abdominal crónico en los niños es el estreñimiento. En la consulta de gastropediatría, pues tenemos del 25 al 30% de los niños que vienen buscando ayuda por estreñimiento. Tiene una prevalencia del 0.7 al 30%. Es más frecuente en mujeres que en hombres con una relación de 2 a 1. Hay un estudio en el Instituto Nacional de Pediatría, el cual refiere que es la 10ª causa de consulta pediátrica, y es decir, que es la 5ª causa de consulta a nivel de gastroenterología y nutrición pediátrica. Un poquito de la fisiopatología del estreñimiento. Como sabemos mucho para la evacuación, pues tiene mucho que ver los músculos abdominales, los músculos pélvicos, el músculo del pubis y el ángulo isquiopúbico. Es así que el peristaltismo recto-sigmoideo es muy importante, ya que produce, cuando vienen las evacuaciones, pues produce una distensión rectal. Esta distensión rectal hace que el reflejo anal inhibitorio se active, ¿sí? Es decir, produciendo relajación, y de esta forma también hay una relajación del esfínter anal interno, relajación del esfínter anal externo, relajación puborectal, aumento de la presión intraabdominal y expulsión de todo el bolo fecal. Sin embargo, puede ir por otro camino. Ahí puede haber distensión rectal, percepción consciente de la evacuación, pero sin embargo el niño por miedo o por dolor, ya vamos a ver, pues no puede defecar.
Aquí se produce, en cambio, todo lo contrario al reflejo anal inhibitorio, que es el reflejo anal excitatorio. Hay una contracción del esfínter anal externo, hay una contracción puborectal, acomodación de la pared rectal, desaparece, sin embargo, la emergencia evacuatoria. Cabe mencionar, como sabemos, pues que el recto está o el colon está formado por músculo liso. Este músculo liso, pues hace que distienda a nivel del recto. Y es un círculo doloroso, como suelo decirle. ¿Por qué? Porque luego de que desaparece la urgencia evacuatoria, pues hay una distensión rectal, hay una compactación y deshidratación fecal. Acuérdense que el colon, la mayor función del colon es la absorción de líquidos y absorción de sodio también. Por lo tanto, se produce fecalomas. Al querer expulsar estos fecalomas se producen fisuras. Al fisurarse el niño tiene dos cosas. Uno, dolor intenso, y dos, pues sangrados rectorrales. ¿Sí? Y de esta forma produce dolor. Por lo mismo, el niño tiene temor a la defecación y por lo tanto hace un bloqueo voluntario y produce una retención fecal. Todo esto es un círculo porque mientras más grandes y más secas hagan las evacuaciones, mayor dolor y mayor inconformidad va a tener nuestro niño. Acá pues son prácticamente las heces pétreas o los fecalomas que puede expulsar el niño. Una vez que hace retención fecal, el niño tenemos dos caminos, o tenemos un camino, que puede hacernos la incontinencia fecal. Dentro de la incontinencia fecal, pues es el escurrimiento de material fecal a través del recto en lugares inapropiados. ¿Sí? La incontinencia fecal puede ser funcional o orgánica. Funcional, que tiene que ver mucho o tiene que ver todo con la exposición o con la evacuación de heces. Y la orgánica pues tiene que ver mucho con las enfermedades complementarias que pueden tener a este nivel. A su vez, la funcional se divide en dos grandes grupos: la retencionista o retentiva y la no retencionista o la no retentiva. ¿Sí? La continencia fecal retencionista o retentiva pues es la más frecuente, representa el 95% de todos los casos de estreñimiento. Como sabemos, es la salida de las heces por la ropa. Sin embargo, a nivel del recto hay una gran masa acumulada que produce distensión del recto y por lo tanto hace que no sienta la emergencia evacuatoria y empiece a hacer heces o rebosamiento. Si uno al examen físico se le ve a nivel anal, pues vemos que el guiño anal no está tan cerrado, sino más bien ya se encuentra un poco abierto el esfínter anal externo y por eso hace las evacuaciones. Y por lo tanto, al ser distendido, pues pierde la emergencia evacuatoria el niño. No se olvide que la incontinencia fecal asociada a estreñimiento es el 95% de las veces. ¿Por qué? Porque también hay una incontinencia fecal no retencionista, es decir, el niño no está reteniendo heces a nivel de la ampolla rectal. La no retentiva, pues es aquellos niños mayores de 4 años que por lo menos una vez al mes presentan los siguientes síntomas: defecación en lugares inapropiados con el contexto sociocultural del niño y ausencia de retención fecal. Esto solamente se representa el 5%. Cuando el niño tiene esto, pues ahí sí es factible ver si no se trata de trastornos de déficit de atención, la hiperactividad, puede tener el espectro autista, puede ser por ansiedad o síntomas de depresión. ¿Sí? Dentro del diagnóstico del estreñimiento, constipación, pues tenemos la clínica. El método clínico es el principal para diagnosticar si se trata de un estreñimiento funcional o de un estreñimiento orgánico. Segundo, el examen físico. ¿Sí? El examen físico, hay algunos niños
pues que prácticamente uno empieza a palpar el abdomen, pues se encuentra en masas a nivel de flanco derecho o flanco izquierdo, que se ve o que son heces fecales. Y un tercer elemento también importante es el tacto rectal. Hablemos un poquito de la clasificación de estreñimiento, como ya le hemos ido diciendo, para ver la diferente clínica de ellos. Primario funcional, que es el 95% de los casos. Es por lo que más acuden nuestros pacientes a la consulta privada. Y el secundario orgánico, que es el 5% de la consulta. A todos los pacientes o a todos nuestros niños, pues vamos a hacerle una adecuada anamnesis, como ya venimos diciendo. Dentro de los antecedentes perinatológicos, ¿sí? Es decir, preguntar la eliminación de meconio, a qué tiempo lo hizo luego del nacimiento. Aquellos pacientes que lo hacen luego de las 48 horas, es un pequeño porcentaje, más o menos se ha visto de un 3 al 5% que eliminan eso. En la eliminación de meconio en formas tardías, pues uno tiene que empezar a pensar en otro tipo de alteración, por ejemplo, una fibrosis quística. Antecedentes familiares también son muy importantes estos, ya que algunos familiares vienen por generación a generación presentando estreñimiento. Dentro de estos tenemos que ver si no se trata de un hipoparatiroidismo, de una enfermedad tiroidea, de una fibrosis quística, de una enfermedad celíaca, de un Hirschsprung o de una diabetes. Antecedentes alimentarios. Siempre es bueno preguntar a nuestros pacientes o a los papás del paciente, perdón, cuáles son los alimentos dentro de las 24 horas, ya que según esto podemos darnos cuenta que si se trata o no de un poco de agregar fibra a la alimentación para que empiece a mejorar. También dentro de esto tenemos la ingesta inadecuada de líquidos y la introducción de proteínas de la leche de vaca en edades muy tempranas que también puede producir estos efectos de constipación. El uso de medicación. Lo que más utilizamos para el estreñimiento pues es el laxante, pero algunas veces dependiendo de la dosis, dependiendo de la duración y el tipo de laxante que utilizamos, también se puede dar estreñimiento en los niños. Los antecedentes psicosociales, el cambio de colegio, la muerte de un familiar, el abuso sexual, el divorcio de los padres, todo eso nos puede ayudar o nos puede desencadenar este tipo de estreñimiento. Como sabemos, como ya les he mencionado, que el estreñimiento funcional o primario es el 95% de los casos, es por eso que vamos a ver los criterios de Roma 4 para diagnosticar una constipación crónica funcional, que se llama. Aquí dividen en dos grandes grupos, uno, menores de 4 años y mayores de 4 años. Dentro de los menores de 4 años también dividen en dos grandes grupos, uno, aquellos niños que ya tienen un adecuado control de esfínteres y aquellos niños que no tienen un adecuado control de esfínteres para clasificarlos. Estos síntomas por lo menos tienen que permanecer o tiene que estar presentes una vez al mes y por lo menos presentar dos de los siguientes síntomas para diagnóstico de constipación crónica funcional. 2 o menos defecaciones por semana, historia de retención fecal excesiva, historia de defecaciones dolorosas o duras, historia de heces de gran diámetro y la presencia de una gran masa fecal en el recto de los niños. Aquellos niños que ya tienen control de esfínteres, pues se añade 2 criterios más. 1, al menos un episodio por semana de incontinencia fecal, ¿sí? Y también la obstrucción o la historia de heces grandes, duras, que taponan el inodoro u obstruyen el inodoro. Dentro del estreñimiento funcional en niños mayores de 4 años, igualmente, ¿sí? Aquellos niños que presentan más de un mes de estos problemas y por lo menos tienen que tener 2 criterios para diagnosticarles de constipación crónica funcional. En estos son 2 o menos deposiciones a la semana en el inodoro de un niño de edad mayor de 4 años, como ya hemos dicho, al menos un episodio de incontinencia fecal por semana, historias de posturas excesivas o retención fecal voluntaria.
historia de deposiciones duras o defecaciones dolorosas, presencia de gran masa fecal en el recto y, pues, lógicamente, la obstrucción del inodoro. Un poquito, solamente para tocar un poco de estreñimiento de causa orgánica. Dentro de estos de causa orgánica, lo más frecuente que hemos tenido o que hemos visto, pues es por alteraciones metabólicas o endocrinológicas. Por eso, a todo niño que vaya al diagnóstico o a su consulta para el diagnóstico de constipación, a todos niño es recomendable pedirles que no se trate de un hipotiroidismo, de una diabetes, de un hipoparatiroidismo y de una enfermedad, de una fibrosis quística. En otros países también es como de cajón pedirle que no se trate de una enfermedad celíaca. Los fármacos, pues tenemos diferentes tipos de fármacos, los anticonvulsivantes que son los más frecuentes. Dentro de las anomalías del colon y del recto, la más frecuente, pues tenemos las estenosis, las malformaciones anorectales, ¿sí? También es muy importante hablar de las lesiones neuropáticas del tracto gastrointestinal. La más frecuente tenemos la enfermedad de Hirschsprung. La enfermedad de Hirschsprung, pues como sabemos, es muy diferente la clínica del estreñimiento si comparamos un estreñimiento de causa orgánica versus un estreñimiento de causa funcional. Dentro de los síntomas que tiene que mostrarnos peligro, si aquel paciente viene con síntomas, con retraso pondoestatural, distensión abdominal persistente, presencia de sangre en las heces, fiebre, vómitos biliosos, estreñimiento agudo, antecedentes de retraso evacuatorio del meconio, como hemos estado platicando, alteraciones neurológicas, anomalías en el tracto rectal, ampolla rectal vacía, masas abdominales con ausencia de heces a nivel del tracto rectal, salida de borbotones de heces líquidas o de aire al quitar o al retirar el dedo. Estas son signos de peligro. Es decir, cuando el niño viene con estas alteraciones, no pensemos que se trata de una constipación crónica funcional, sino más bien hay que buscar que se trate de algo orgánico. Hay muchos factores asociados, pero dentro de estos he sacado de acuerdo a la edad, dentro de los lactantes. El 93% de los estreñimientos se presentan en lactantes cuando empieza el destete o el inicio de la lactación. En el preescolar, este también es muy importante porque aquellos niños que no están preparados para dejar el pañal, pues presentan estreñimiento funcional. ¿Por qué? Porque realmente algunas veces se avergüenzan hacer cuando les retiran el pañal o simplemente es por el castigo que imponen los papás al niño. ¿Sí? Es por eso que el niño fácilmente pues cierra el esfínter anal externo y con eso pues hace que detenga heces y empieza todo el círculo del estreñimiento. A nivel escolar, aquellos niños que se estresan con el ingreso a la escuela, el cambio ambiental, es decir, cuando se cambian de una escuela a otra, o de un barrio a otro, o simplemente de una ciudad a otra, o dejan a sus amigos, pues eso produce un cambio y eso puede producir un estreñimiento. Problemas emocionales, como es la separación de los papás, el divorcio, y aquellos niños con ese tipo de problemas en el estreñimiento. Doctor Chimbo, vamos a contactarnos con el doctor. Parece que perdió conectividad. Un momentito, por favor.
Muchas gracias a todos los participantes. Estamos estableciendo contacto con el doctor Chimbo a fin de que pueda continuar con su conferencia. Agradecemos y les recordamos que estamos en un mundo virtual en donde muchas veces el Internet nos puede jugar una mala pasada. Nos vamos a conectar con el doctor Chimbo y luego enseguida continuaremos con la doctora Paola Jaramillo, la doctora Anita Tinoco, luego de lo cual tendremos un coffee break virtual, un receso, hora de café y enseguida la doctora Jerez y el doctor Endis. Vamos a continuar con la segunda conferencia del día de hoy. La ponente invitada es la doctora Paola Jaramillo Mieles, médico ecuatoriana, doctora en Medicina y Cirugía de la Universidad de Cuenca, magíster en Nutrición Infantil, Universidad de Espíritu Santo, diplomado en Nutrición Humana y Enfermedades Metabólicas por la Universidad de La Sabana, diplomado en Nutrición Pediátrica y Errores Innatos del Metabolismo, Instituto Nacional de Tecnología y Alimentos INTA Chile, jefe de la Unidad de Nutrición del Hospital José Carrasco Arteaga, médico tratante del Hospital Universitario del Río, especialidad Nutrición Infantil 2016 hasta la actualidad. El tema que nos va a presentar la doctora esta mañana es tratamiento nutricional en la constipación. Muy buenos días con todos los asistentes. Quiero decirles que para mí en realidad es un honor formar parte de este evento organizado por la Sociedad de Gastroenterología Núcleo de la SUAY. El día de hoy vamos a conversar un poquito acerca de la base del tratamiento de la constipación. Independientemente de la causa, todos los pacientes que sufren de estreñimiento deben ser manejados con medidas higiénico-dietéticas que, como dije antes, son la base del tratamiento para mejorar la sintomatología y para evitar que se produzca cronicidad de la patología. Nada más para hacer un poquito de referencia y un poquito de retroalimentación, todos sabemos que el estreñimiento se define como la retención de la materia fecal con una disminución en la frecuencia evacuatoria. Sin embargo, cuando hablamos de pediatría, esta definición nos queda debiendo, ya que la frecuencia evacuatoria es muy difícil de establecer en los niños debido a que depende de la edad y de su alimentación. Por ejemplo, durante la lactancia, los niños alimentados con leche materna suelen hacer de 5 a 6 deposiciones al día, una después de cada alimentación. Sin embargo, un lactante de la misma edad, alimentada con fórmula maternizada, puede realizar nada más 2 a 3 deposiciones al día. Existen otros síntomas que en pediatría nos pueden ayudar a hacer una correcta o un correcto diagnóstico del estreñimiento. Niños que en realidad expresan la sensación de que no han podido realizar toda la deposición, que todavía tienen pujos, que adoptan posturas para retención y posturas antiálgicas, porque realmente la defecación se torna muy dolorosa. Y los padres exponen el hecho de que cuando los niños van al baño, sus heces son tan voluminosas que obstruyen el servicio higiénico. También es frecuente encontrar que los niños acuden a la consulta porque han tenido incontinencia fecal o episodios de escurrimiento que en muchas ocasiones han sido tratadas como diarreas y en realidad son salidas por la materia fecal retenida. Tenemos que saber también que el estreñimiento, la constipación es una patología bastante frecuente. En algunos consultorios pediátricos incluso supera el 10% de los motivos de consulta y en el caso de nutriología infantil
se encuentra nada más por debajo de algunos trastornos nutricionales como sobrepeso, obesidad, que son por exceso, o desnutrición, que son trastornos nutricionales por déficit, y en algunos de los casos, estas patologías se presentan de manera conjunta. Niños obesos con estreñimiento o niños con estreñimiento que tienen problemas en la absorción de nutrientes y producen microdesnutriciones. Tenemos que saber también que la mayoría de causas del estreñimiento, más del 90%, se debe a un estreñimiento funcional o una retención fecal funcional, que según los criterios de Roma III ya están juntas. Si bien la dificultad de la salida de las heces de la deposición se produce porque existe una acumulación de heces duras, de heces secas a través del colon descendente, nosotros tenemos y sabemos que este problema se ve desencadenado porque desde el ingreso de las heces al intestino grueso, estas se caracterizan por tener un bajo contenido de agua, que al avanzar lentamente a través del colon ascendente y del colon transverso, aumenta el proceso de reabsorción de agua provocado por un movimiento de iones, tanto de sodio como de cloro, a través de la membrana intestinal. Esto hace que las heces se vuelvan todavía más duras y al producir una evacuación dolorosa hace que el niño tenga tenga una inhibición del reflejo de salida de la ampolla rectal y ésta se distiende más, lo que produce que la percepción de los presorreceptores desaparezca y se desencadena un círculo vicioso llevado nada más por la continencia de las heces. Nada más para hacer un recuento, sabemos que el diagnóstico de estreñimiento en la infancia es un diagnóstico clínico que se basa en la elaboración de una buena anamnesis, de un buen examen físico y que en realidad son pocas las patologías y muy puntuales que necesitan exámenes complementarios. Sin embargo, independientemente de cuál sea la causa del estreñimiento en el niño, todos deben entrar a un programa de tratamiento del estreñimiento. Y este programa debe estar incluido debe estar formado por un equipo multidisciplinario que pueda evaluar los diferentes aspectos de la patología del niño. Si bien la mayoría de las causas, el 90 al 95%, son idiopáticas, es decir, que no sabemos la causa o que no dependen de un solo factor, sino de varios factores, existen otras causas de estreñimiento. Pero independientemente de cuál sea la causa, el tratamiento va a estar basado, primero, en la corrección de la causa y segundo, en un tratamiento médico-nutricional que permita cambiar los hábitos y mejorar tanto la frecuencia evacuatoria como la textura de las heces. Es muy importante por esta razón que el niño se vea integrado dentro de un equipo que pueda manejar los diferentes aspectos que tienen que ver con las diferentes posturas que adopta el niño para tratar de retener y de eliminar este dolor, porque a él no le parece fisiológico realizar la deposición, porque produce muchísimo dolor, pero tenemos que también este equipo integrar a la familia dentro del tratamiento, porque los cambios deben hacerse en el núcleo de la familia, no solamente el abordaje al niño, sino a todos los integrantes de la familia. En pediatría, el tratamiento se ve un poquito más complicado porque va a depender muchísimo, primero de la intensidad del cuadro, qué tan grave es el estreñimiento del niño, si está impactado o no, si es agudo, si es ocasional o si es un estreñimiento crónico. Pero también va a depender muchísimo de la edad del niño. Ahora, las líneas de actuación en las que nosotros tenemos que intervenir son las mismas independientemente de la edad. Primero, la base, que son las medidas higiénico-dietéticas, que si bien no actúan de manera inmediata, van a hacer que los pacientes mejoren la sintomatología actual, que disminuya la acumulación de heces y que a largo plazo se evite la cronicidad. Las medidas dietéticas tienen que ir acompañadas de medidas higiénicas y de incorporación de hábitos dentro de la familia. Y en tercer lugar, no porque sea menos importante, sino porque es el menos utilizado, serán casos en donde se pueda ayudar a la dieta y a las medidas higiénicas con el tratamiento
farmacológico. ¿Cuáles son los objetivos de las diferentes líneas de actuación? Primero, producir una desimpactación si es que el niño está impactado y no puede realizar la deposición. Segundo, como dije, prevenir la acumulación de más heces que exacerben el primer punto. Y tercero, realizar, incentivar hábitos de defecación que nos impidan la cronicidad del cuadro. En el caso de nutriología infantil, contamos con un instrumento muy importante llamado diario por recordatorio de alimentos. En muchas ocasiones durante la entrevista, los padres ni siquiera saben que el niño es estreñido y acuden porque el niño tiene otra sintomatología crónica, como por ejemplo dolor abdominal inespecífico, niños que se oponen a ir al baño, niños que tienen escurrimiento fecal, etc. Sin embargo, con una buena historia clínica, nosotros podemos sospechar el diagnóstico y mediante este diario por recordatorio, que es una arma muy importante para los médicos nutriólogos, hacer y saber cuáles son los hábitos del niño y su familia, saber cuáles son las horas de alimentación, cuál es el tipo de alimentos que consumen dentro del núcleo familiar y saber la cantidad de alimentos que consume el niño, porque el momento en que nosotros vamos a instaurar un tratamiento anti-estreñimiento, tenemos que saber que tiene que estar dentro de un contexto de requerimientos del niño para nosotros continuar con un adecuado neurodesarrollo y con un adecuado desarrollo pondoestatural. Dentro de mi experiencia, humildemente les quiero compartir que las causas, y yo creo que es de la mayoría de las personas que hacemos nutrición y que trabajamos con estreñimiento, las causas más importantes para la presentación del estreñimiento y que se evidencian en la mayoría de los pacientes, por no decir en todos, es una falta inquietante de aporte de fibra dentro de la dieta. Además, que hay una ingesta insuficiente de agua como elemental y como parte de los transportadores de los diferentes alimentos. Dentro de nuestra cultura está muy arraigado el tomar jugos, el tomar coladas, que lo único que hacen es aportar calorías al niño, pero no intervienen en un correcto metabolismo. Asimismo, el exceso de alimentos con hidratos de carbonos simples, introducidos muy tempranamente dentro de la dieta. Y otra cosa muy importante son los estilos de vida de las familias, que en realidad no permiten tener un adecuado horario de alimentación y no permiten que el niño tenga hábitos deposicionales adecuados. Las medidas que tenemos que instaurar para el tratamiento del estreñimiento tienen que ser adaptadas a la edad del niño. Indudablemente, los niños menores de 6 meses, en donde tienen lactancia exclusiva, pues el tratamiento tiene que ir dirigido a mejorar la calidad de la leche. La mejor opción, leche materna. La leche materna dentro de su composición está constituida por una gran cantidad de ácidos grasos insaturados, poliinsaturados, ácidos linoleicos, que no permiten la formación de jabones, que son los desencadenantes de las impactaciones y del estreñimiento. Asimismo, la leche materna tiene gran cantidad de galacto-oligosacáridos, que es un azúcar que actúa como la fibra de la leche materna. Es por eso que los niños con lactancia materna exclusiva se estreñen menos que los niños que utilizan sucedáneos. Ahora, en los niños sí tenemos que evaluar las necesidades de administrar hidratación extra, solamente cuando haya pérdidas hídricas extras, por ejemplo, con el aumento de la temperatura. Ahora, en los lactantes menores, que no tienen la suerte, voy a decir, de alimentarse con leche materna y que tienen que hacer uso de fórmulas maternizadas, nosotros como especialistas tenemos que saber que tenemos opciones y presentar a los padres de familia la mejor opción. Primero, utilizar leches que no tengan cantidades demasiado altas de calcio y grasas saturadas, que son las que producen jabón. Asimismo, tenemos que recomendar fórmulas que sean lo más parecidas a la leche materna, es decir, que tengan ácidos grasos poliinsaturados. Y debemos educar a los pacientes en cuanto a la preparación de los biberones, porque no todas las fórmulas maternizadas se preparan de la misma manera. Y si nosotros hacemos o no educamos a los padres y los padres preparan la fórmula demasiado concentrada,
Este también es un factor de riesgo y desencadenante de estreñimiento. Ahora, a medida que los niños van creciendo, es mucho más fácil ir incorporando la fibra dentro de la dieta. A partir de los 6 meses, cuando los niños empiezan alimentación complementaria, nosotros ya podemos aumentar el ingreso de fibra, que es nuestra estrella para la prevención del estreñimiento. Y enseñarles a los niños que tienen que tomar agua. No necesitan tomar jugos, ni coladas, ni energizantes, ni gaseosas, sino agua. Y eso se aprende desde edades tempranas. Nuestra primera fuente valiosísima de fibra es las frutas y las verduras que se ingresan desde los 6 meses. Y a medida que el niño va creciendo, pues podemos ingresar o podemos ir aumentando la cantidad de fibra de otros orígenes. Ahora, cuando un paciente llega a nuestra consulta, hemos hecho el diagnóstico de que el niño tiene estreñimiento, no basta con decirle a los papás o a la familia o al cuidador, tiene que comer más fibra. Nosotros tenemos que lograr que el papá o el cuidador o la madre entiendan exactamente cuál es el papel de la fibra dentro de la dieta y dónde se encuentra. La fibra se encuentra en la parte comestible de los vegetales y se caracteriza por no ser digerible por las enzimas gastrointestinales. Ahora, dependiendo de su solubilidad en el agua, la fibra puede ser de 2 tipos. Una fibra soluble, que son pectinas, gomas y celulosas, que lo que hacen es mejorar la microbiota del intestino para que mejore también la formación de las heces por un lado menor, pero la motilidad intestinal en un grado mayor. Y las fibras insolubles, formadas por lignina y hemicelulosa, que son realmente las estrellas en la formación de las heces. En el caso de la fibra soluble, además de trabajar junto con las bacterias del intestino para evitar la formación de jabones, constituyen una fuente indispensable para la programación metabólica de los niños para su edad adulta, ya que no solamente nos ayuda con la disminución de los niveles de colesterol y en el retraso de la absorción de la glucosa, sino que también controla el tránsito intestinal, retardándolo y haciéndolo mucho más manejable para el futuro. Este principalmente se encuentra en frutas y leguminosas, en hortalizas también. La fibra insoluble, como digo, es la estrella del tratamiento porque se excreta casi por completo en las heces. Su función es incrementar el volumen de las heces y además retener el agua para que éstas no se enduren. Favorece la motilidad intestinal y los alimentos que lo contienen mayoritariamente son todos los cereales de grano entero que nosotros los conocemos como cereales integrales. Ahora, siempre cuando nosotros vamos a adaptar la dieta del niño, no tenemos que pensar solamente en solucionar un problema puntual. Tenemos que nosotros adaptar esas necesidades del problema puntual a todos los requerimientos que tiene el niño para su correcto desarrollo. También tenemos que saber que el incorporar fibra en la dieta debe realizarse de manera gradual, porque cuando nosotros adicionamos de manera brusca grandes cantidades de fibra en la dieta, además de producir efectos secundarios, como por ejemplo flatulencia, distensión abdominal, dolores que provocan el abandono del tratamiento, también nos estamos jugando la absorción de ciertos micronutrientes, sobre todo calcio, zinc y hierro, que son importantes en el desarrollo y crecimiento de los niños. Es por esto que como recomendación nosotros tenemos que empezar con dosis bajas de fibra e irla aumentando paulatinamente dependiendo de la tolerancia del paciente. Es por eso que es muy importante que los pacientes y los cuidadores entiendan que el tratamiento nutricional no es de hoy para mañana. El tratamiento nutricional tiene que instaurarse hoy, mantenerse en el tiempo y programarse para todo un cambio de vida saludable. Como recomendación, en los niños de 6 meses a 2 años, la cantidad de fibra necesaria está alrededor de 5 gramos al día. Y en los niños mayorcitos de 2 años, una forma mnemotécnica fácil de acordarse y fácil de calcular
es sumando la edad más 5 para saber con cuánto empezar y también sumar la edad más 10 para saber cuándo parar. Por ejemplo, si tenemos un niño de 4 años al que queremos ir incorporando la dieta, vamos a empezar con una dosis de 5 gramos. Subimos o sumamos más la edad, serían 9 gramos al día. Y vamos a ir aumentando paulatinamente hasta llegar a una dosis máxima de 14 gramos, porque sumamos la edad más los 10 gramos máximos que podemos dar. En cuanto a los adolescentes, podemos llegar a utilizar dosis hasta de 20 gramos de fibra dentro de la dieta. Más de esto produce malestar y además, como dije antes, compite con la absorción de otros nutrientes. Estos son una lista de alimentos que tienen gran cantidad de fibra y con los que podemos empezar alimentación complementaria. A partir de los 6 meses podemos empezar con frutas que tienen gran cantidad de fibra soluble. Se sugiere empezar con una fruta a la vez y yo les sugeriría que no empecemos con manzana porque la fibra de la manzana se encuentra en la cáscara y a los 6 meses de edad es un poco difícil darle esto al niño por el alto riesgo de atragantamiento. Pero podemos empezar con diferentes opciones. A medida que el niño va creciendo, nuestros campos se van ampliando. A partir de los 7 meses podemos incluir ya algunas verduras, una gran variedad de hortalizas, y a los 8 meses ya podemos incluir legumbres, pero es importante que nosotros enseñemos a la madre a que debe dar al niño las legumbres, todos los granos, teja, el garbanzo, los porotos, con cáscara. He traído aquí una tabla que nos demuestra o que nos da la comparación de algunas legumbres y verduras por cada 100 gramos, cuánto contienen de fibra. Entonces, en los niños que tienen propensión a ser estreñido, podemos empezar con legumbres como por ejemplo los porotos, ¿sí? Que tienen gran cantidad de fibra, lentejas, y cuando el niño ya esté listo para incluir los cereales, estos son algunas frutas que tienen gran cantidad de fibra y que son muy buenas opciones de tratamiento. En el caso de los adolescentes que les gusta muchísimo picar y que ya tienen la capacidad de concentrarse al momento de comer, los frutos secos, además de ser snacks excelentes por su gran cantidad de ácidos grasos, pues evita la impactación de las heces y mejora el estreñimiento. Cuando los niños ya puedan consumir cereales, a partir de los 6 meses podemos utilizar ya arroz y dependiendo de la historia familiar, ir incorporando los otros cereales, siempre insistir en el uso de cereales integrales, es decir, granos enteros que tengan la cantidad de fibra que nosotros necesitamos incorporar a la dieta para que el niño mejore la sintomatología. Ahora, esta relación en el consumo de fibra tiene que ir de la mano con el consumo de agua. Si bien nosotros sabemos que a medida que aumenta la edad del niño, también aumentan los requerimientos de agua, tenemos que saber que la sobrehidratación también es peligrosa. Los niños en las primeras etapas de la vida son más agua que otros elementos en su composición corporal, pero la hidratación la obtienen a través de la leche, ya sea materna o sucedáneos. En los niños más grandes, en donde el juego, el deporte y las actividades escolares disminuyen el consumo de agua, es importante que tengamos en cuenta, sobre todo cuando puede aumentar los requerimientos. Por ejemplo, en días calurosos o en los pacientes que sudan y que se deshidratan con más facilidad. Nada más para tener una referencia, entre el mes de vida y los 10 años de edad, nosotros podríamos dar hasta 100 mililitros por kilo de peso de agua. Sin embargo, no le vamos a obligar a un niño de 1 mes que se tome 1 litro de agua, porque el niño se hidrata a través de la lactancia. En los niños más grandecitos, entre los 10 a los 15, 16 años, pues vamos a aumentar el consumo de agua a 50 mililitros por kilo. Es menos cantidad por kilo, pero como los niños pesan más, pueden llegar a tomar hasta 3 litros de agua en los niños que hacen actividad física.
Como dije antes, todas estas acciones que deben realizarse con la alimentación y con la incorporación de fibra en la dieta y de alimentos que me permitan mantener una adecuada motilidad intestinal y una adecuada textura de las heces, tienen que ir acompañados de medidas higiénicas que son tan importantes como la dieta. Primero, incentivar a los padres y ser muy estrictos en crear horarios de alimentación que permitan al intestino educarse para tener horarios de deposición. Enseñar a los niños desde muy pequeños que los alimentos tienen que ser masticados, enseñarles a comer la fruta, a comer las verduras y no a tomárselas en forma de jugos o licuados como cremas y sopas. Asimismo, es muy importante que nosotros obliguemos a las familias a utilizar cereales integrales dentro de su dieta, no solamente porque mejoran la motilidad intestinal, sino que, como dije antes, programan metabólicamente de manera correcta a los niños para evitar enfermedades crónicas no transmisibles durante la edad adulta. Es muy importante también instaurar hábitos intestinales en los niños, en donde tomando en cuenta o favoreciendo el reflejo gastrocólico, nosotros podamos enseñar a los padres a incentivar al niño que vaya al baño después de una de las alimentaciones principales y que los padres sean capaces de recompensar al niño porque lo hace bien o por la intención de hacerlo para ir disminuyendo el temor y las posturas antiálgicas que empeoran el cuadro. Asimismo, cuando los niños están en periodo de dejar el pañal, entre los 2 y los 3 años, presionar a los, más bien dicho, no presionar a los niños, decirles a los padres que no es una conducta adecuada hacer que los niños dejen temprano el pañal, porque en el hecho de tratar de controlar el esfínter, los niños empiezan a retener la materia fecal y eso empeora los cuadros de estreñimiento. Asimismo, cuando el niño ya tiene un hábito intestinal, asegurar que el ambiente en donde el niño esté realizando la deposición sea adecuado para él. Los niños a veces son pequeños y ya utilizan el inodoro de los grandes y con el miedo de que se puedan caer o que no pueden adoptar una postura adecuada, también producen retención de heces. Entonces, yo les he sugerido a los padres que coloquen un banquito para que el niño pueda alzar sus piernas de tal manera que las rodillas puedan ayudar incluso en la prensa abdominal y la ampolla rectal pueda tener una adecuada posición para mejorar la evacuación. Otro tipo de hábitos que también son importantes y que mejoran el estreñimiento es la actividad física, muy importante, actividad como por ejemplo caminar o utilizar la bicicleta en los niños más grandes. Eso hace que la motilidad intestinal mejore. Y evaluar siempre, como parte del equipo interdisciplinario del tratamiento, el apoyo de un profesional en psicología para disminuir las conductas antiálgicas y posturales de los niños que tienen esta patología. Para ir terminando, nada más 5 datos que es importante que los recordemos siempre y que tenemos que tenerlos en cuenta dentro de nuestra práctica médica. Primero, en pediatría el estreñimiento es un proceso sintomático. Son niños que tienen una flor de síntomas a nivel abdominal y que en muchas ocasiones no se piensan porque están cubiertos por otros signos como por ejemplo el escurrimiento. Asimismo, tenemos que saber que la mayoría de los casos de estreñimiento crónico en los niños se debe a malos hábitos dietéticos higiénicos y que estos pueden ser solventados siempre y cuando incluyamos a la familia dentro del tratamiento y logremos que haya un apego a las indicaciones con la explicación adecuada. Además, tenemos que saber que el tratamiento del estreñimiento no debe ser puntual, sino que debe evaluar los diferentes requerimientos del niño y debe estar adecuado a un contexto para un correcto neurodesarrollo y desarrollo pondoestatural. Asimismo, tenemos que saber y tenemos que exigir y ser muy claros con los padres de que si bien la dieta es la base del tratamiento y la que va a mejorar la sintomatología del niño, esto tiene que ser mantenida y sostenida en el tiempo
Y es muy importante que los padres tengan una sensación de calma para que puedan esperar los resultados a mediano y largo plazo. Yo creo que he revisado la mayoría de los requerimientos de fibra que necesitan los niños y que deben ser incorporados a temprana edad. Pero quiero dejarles con esta imagen en donde creo que se recalca la importancia del acompañamiento para cualquier tipo de cambio dentro de los hábitos de una familia. El tratamiento no va dirigido al niño y no es solamente el niño el que tiene que cambiar sus hábitos, sino que los padres, los hermanos y los cuidadores son parte fundamental dentro del apego del tratamiento nutricional de un niño con constipación. Yo les agradezco muchísimo a todos por la atención y si es que hay alguna pregunta, estaré gustosa en responderla. Damos la bienvenida a la doctora Anita Tinoco, médico ecuatoriano, médica tratante del Hospital Vicente Corral Moscoso del Departamento de Pediatría, médico tratante de la Clínica Santa Ana, docente de la Cátedra de Nutrición Infantil, posgrado de Pediatría de la Universidad de la SUAY, médico graduado en la Universidad de Cuenca, magíster en Nutrición Infantil por la Universidad Católica de Chile, con un diplomado en errores innatos del metabolismo, Universidad de Chile, con estancias formativas en la INTA de Chile, curso de perfeccionamiento en terapia cetogénica para epilepsia refractaria, Universidad de Chile, curso de nutrición clínica pediátrica, Universidad del Bosque, Colombia. El tema que nos va a presentar la doctora es alimentación complementaria, mitos y verdades. Gracias, adelante. Buenos días. El tema que vamos a compartir, bueno, antes de nada quería agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología por la invitación a participar en este congreso con esta nueva modalidad que es vía virtual y felicitaciones por todo el esfuerzo que están realizando. El tema que hoy vamos a compartir es un tema que creo que es controvertido y que actualmente muchas madres es una preocupación y que creo que es bueno estar actualizados en este tema. Para poder dar a nuestros pacientes la mejor asesoría en el tema. A modo de introducción, ¿qué es la alimentación complementaria? Podemos decir que durante los 2 primeros años de vida o los primeros 1000 días de vida, como se plantea actualmente, la alimentación es un pilar fundamental en esta etapa. ¿Por qué? Se considera que es una ventana crítica de oportunidades para el crecimiento y obviamente para el desarrollo óptimo, tanto en lo desarrollo neurológico, así también como obviamente en lo físico. Y obviamente vamos en esta etapa a establecer las prioridades y las afianzas nutricionales de los pequeños, todo lo que ellos deseen comer y obviamente aquí también las preferencias y las aversiones alimentarias se van a dar en esta etapa. Vamos a ver, bueno, introduciendo la lactancia materna durante los 6 primeros meses de vida, eso no ha cambiado y la OMS más bien ahora lo afirma, que es muy importante mantenerla como tal, una lactancia materna exclusiva los 6 primeros meses de vida. ¿Qué quiere decir con esto? Esto quiere decir que ni siquiera podemos darlos, tanto si la OMS lo recomienda, que ni siquiera aportar líquidos aparte para evitar, porque la lactancia materna nos aporta todos los nutrientes necesarios y estamos dando también tanto de macro y micronutrientes y la hidratación adecuada a nuestro bebé. Solo en caso realmente en que no sea factible una alimentación, una introducción, una lactancia materna, se complementará, como la palabra lo dice, con una leche de fórmula, digámoslo así. A partir de los 6 meses,
ya podemos tener la introducción de la alimentación complementaria. Y obviamente esta va hasta los 2 años de edad, que es los primeros 1000 días de vida. Entonces, en base a esa tabla, ¿se debe dar o no el inicio de la alimentación complementaria a los 6 meses de edad? Y esto es cierto. ¿Y por qué se da esto? Se da porque la lactancia materna nos cubre todos los requerimientos calóricos, tanto de macronutrientes y micronutrientes, hasta los 6 meses de edad. Pero ya a partir de los 6 meses de edad, como vemos en esta imagen, ya empieza a haber una brecha de energía. Es decir, la leche materna ya no nos va a cubrir todos estos requerimientos y es por esto que necesitamos complementar ya con otro tipo de alimentos. Y también, obviamente, los micronutrientes van a estar deficitarios. Y como ustedes ven en las tablas, en las gráficas, generalmente no se suspende la lactancia materna, sino más bien la alimentación complementaria viene a complementar la energía o el aporte calórico de macronutrientes de la misma. ¿Y por qué a partir de los 6 meses también nosotros tenemos que tener alimentos de aporte que nos den micronutrientes? Porque si bien es cierto, la leche materna es rica en hierro y micronutrientes, pero la absorción de los mismos, la biodisponibilidad de los mismos no va a ser adecuada. Entonces, por esto que a partir de esta edad tenemos que introducir los mismos para evitar complicaciones en el futuro. ¿Por qué la alimentación o a raíz de las sociedades europeas, que es de donde vienen todas las guías y los estudios donde más se han hecho a nivel europeo, la Sociedad Europea de Gastronutrición Pediátrica, ellos recomiendan, y ya en la nueva guía que hicieron en el 2018, ellos recomiendan que la alimentación complementaria no tiene que ser antes ni después, no antes de los 4 meses ni después de los 6 meses. ¿Y por qué no antes de los 4 meses? No antes de los 4 meses es porque todavía el organismo de nuestro bebé es inmaduro. Podemos causar daño renal por carga de solutos. Además, también, obviamente, no hay una madurez intestinal, hay mayor permeabilidad en el intestino, por lo tanto, no vamos a garantizar una madurez inmunológica, y al introducir alimentos antes de esta etapa, vamos a causar, sí, más riesgo de alergenicidad alimentaria y, obviamente, todas las complicaciones intestinales que pueden haber diarreas y todo esto, porque hay mayor permeabilidad a nivel intestinal, de membrana intestinal. Y, obviamente, mayor riesgo de enfermedades degenerativas a largo plazo. ¿Y por qué también no después de los 6 meses? No se recomienda una introducción tardía. ¿Por qué? Obviamente aquí también es el componente inmunológico, ¿sí? Entonces no se recomienda retrasar esa alimentación complementaria. Lo más importante en esto de no retrasar una alimentación complementaria es para evitar que tengamos complicaciones a largo plazo, sobre todo en trastornos de la deglución, hacer esos niños melindrosos, hacer esos niños que tengan más que nada con aversiones alimentarias por una introducción tardía de alimentación complementaria. Y lo más importante también es que si trazamos esa introducción de alimentación complementaria, vamos a tener una mayor prevalencia de desnutrición y una deficiencia de micronutrientes. Ahora bien, si vamos ya a iniciar una alimentación complementaria, siempre se nos ha dicho, se debe iniciar con frutas y verduras. ¿Esto será un mito o verdad? Esto es un mito, ¿sí? Bueno. ¿Por qué? Generalmente, obviamente, nosotros cuando introducimos una alimentación complementaria, quizás a los papás tratamos de darles un esquema para que las mamás no se pierdan en cómo iniciar la alimentación complementaria. Pero dentro de ese esquema tendríamos que hacer alimentos variados, que contengan de todo tipo de alimento, que sean exponerlos ya a verduras, frutas, cereales, al mismo tiempo, obviamente, proteínas. ¿Por qué esto? Porque si solo retrasamos y nos demoramos en la introducción complementaria de proteínas y alimentos ricos en hierro, lo que vamos a causar es un déficit del mismo. Tiene que ser una introducción paulatina, lenta, pero que tenga variedad y que al niño les pongamos con más cantidad de alimentos. ¿Por qué es importante no solo frutas y verduras? Y nosotros estamos viendo que las recomendaciones de la FDA para de zinc en los menores y de hierro, que son los alimentos, los micronutrientes que se han visto con más déficit en esta población, se ve que tenemos que aportar 11 miligramos de hierro y 3 miligramos de zinc diarios en estos niños. ¿Qué alimentos nos aportan hierro? Obviamente nos van a aportar con mayor cantidad las fuentes de proteína, por ejemplo, el que mayor cantidad tiene, y lo comparado es, por ejemplo, el hígado de pollo o, por ejemplo, las carnes. Claro que el bebé no va a comer gran cantidad, pero ya tenemos que irle exponiendo a una porción pequeña, pero que ya nos vaya aportando la cantidad de hierro que complementemos igual con la leche materna. Y obviamente en nuestros países de esto no se trata en esta presentación, pero si es necesario se suplementará para evitar problemas a futuro.
Este es un estudio, y pongo aquí también para demostrar la importancia que es de introducir en nuestros pequeños alimentos variados, y no solo dos tipos de alimentos, sino ya que tengan un componente disperso, varios, frutas, verduras, cereales, que sean fortificados obviamente con hierro, y obviamente las proteínas. Es un estudio que se realizó aquí en el Ecuador, principalmente aquí en nuestra ciudad, en nuestra provincia, y esto se dio que es un estudio que se realizó en los niños en lactantes de 12 a 23 meses en el año 2013. Lo que ellos vieron es que estudiaron el desarrollo neurológico, y también a través de encuestas alimentarias vieron cómo estaban compuestas la alimentación complementaria que recibían estos pequeños. Ellos concluyeron, de acuerdo a los resultados, vieron que la alimentación complementaria que recibe nuestra población está cargada con alta densidad energética, pero principalmente de grasas, hidratos de carbono, y son bajas en proteínas y sobre todo bajas en hierro y zinc. Entonces, por esto nosotros tenemos alta prevalencia ya en los lactantes a partir del año y medio de edad que tienen anemia, en el caso de que no han recibido una alimentación complementaria rica en hierro y obviamente que no se ha suplementado. Pasando a otro tema, ¿debemos retrasar o no la introducción de alimentos alergénicos? ¿Y qué hay con esto? Realmente hay mucha evidencia a favor de esto, y esto es algo que ya ha cambiado, pero quizás nosotros todavía nos da un poco de susto de introducir este tipo de alimentos en alimentación complementaria. El retraso de alimentos alergénicos es un mito, y cada vez más ya las guías, hay guías y muchos estudios que lo avalan, en que no debemos que retrasar la introducción de estos alimentos, porque estaríamos causando más daño que beneficio a los pequeños. Se han hecho varios estudios, tanto en las revistas de inmunología, revisiones tanto en países europeos como en estudios a nivel de América. Entonces ellos lo que refieren, el estudio que más se ha hecho es el estudio EAT, en los que se dieron diversidad de alimentos, ¿sí? Y se les dio a los niños 6 tipos de alimentos en varias ocasiones y repetidos. Y ellos aseguraron que lo que se pudo ver es que ellos también se han hecho estudios con el huevo en la presentación, que sea esto crudo, el huevo cocido, con 2 gramos de proteína de huevo, de igual forma el maní, y lo que se vio es que no hay ninguna reacción adversa, y más bien lo que se vio es que si se retrasa el inicio de este tipo de alimento, lo que vamos a causar es más bien mayor riesgo de atopía en los pequeños. Entonces, lo que se recomienda, obviamente no se recomienda quizás un inicio temprano de la misma, y temprano para nosotros no como primer alimento, quizás sí, ya que vaya probando otros alimentos, y a partir ya de los 6 o 7 meses, a los 7 meses y introducirlo el mismo. Temprano, en los países europeos, ellos es a partir de los 4 meses, nosotros nuestra alimentación complementaria es a partir de los 6 meses donde se inicia esta alimentación. Entonces, a partir de esto tenemos que exponerle ya a nuestros pequeños de esta proteína que es tan beneficiosa. Y estos son los estudios en los que se expusieron principalmente nombrados los 2 alimentos en los que más miedo tenemos realmente de introducir a los pequeños, que es el huevo y el maní. ¿En qué forma el maní? El maní se lo hace en forma de mantequilla para la introducción de estos pequeños. Y se ha visto que la exposición a ellos reduce el riesgo de alergenicidad y de sensibilidad alimentaria. Entonces, ese estudio es una revisión sistemática y un metaanálisis en donde concluyeron que la introducción temprana del huevo o el maní en la dieta infantil se asoció con menor riesgo de desarrollar alergia a los mismos. Y obviamente, recalcando más, obviamente es que se previene esta alimentación, lo único que no tenemos que hacer, y esto recalco, es que esta alimentación, esta introducción de estos alimentos no tiene que ser antes de los 4 meses de edad, porque ahí sí estaríamos causando un riesgo de alergenicidad, pero sí a partir de los 6 meses. Y recalco en el huevo porque este es un estudio que se hizo en nuestro país, es un proyecto que se hizo con la Universidad de San Francisco de Quito y obviamente con la Organización Mundial de la Salud. Este es un estudio cuyo objetivo fue mejorar el estado nutricional a través de una intervención sencilla y económica utilizando una proteína que es el huevo y que es accesible para todas las familias. El aporte nutricional del huevo es que nos da proteína,
¿sí? Casi más del 50% de proteína, 20-50% de energía para que necesitan los pequeños entre los 7 a 12 meses de edad. Además, es una fuente de folatos y también vitamina B12 y colina, que son adecuados para el desarrollo cerebral. Este es un estudio que se realizó en la zona centro de nuestro país, específicamente en los países, en la provincia del Chimborazo. Todas estas comunidades en donde más se ha evidenciado que tenemos una alta incidencia o prevalencia de desnutrición, una alta prevalencia de desnutrición crónica, especialmente con baja talla. Entonces, es un estudio que se realizó en 163 niños de 6 a 9 meses de edad, de los cuales 83 niños pertenecían al grupo control y 80 niños pertenecían al grupo de intervención. Esto se hizo entre septiembre de 2014 y diciembre de 2015. Y lo que se daba era que estos niños tenían, la exposición era darles un huevo por día por 6 meses. El resultado que ellos encontraron, primero, no encontraron reacciones alérgicas, las madres no reportaron ninguna reacción alérgica al consumir este tipo de alimento en los pequeños, y lo que se vio fueron resultados favorables en el incremento de la talla y así también como en el Z-score del peso para la edad. Entonces, obviamente, la conclusión que tuvieron en este estudio es que ellos comprobaron su hipótesis de que al introducir en forma temprana el huevo mejoró el estado nutricional o el crecimiento en los pequeños. Y es un alimento que es fácil de obtenerlo. Aquí están las imágenes donde podemos ver, esto es la prevalencia de desnutrición crónica antes de este proyecto, y las imágenes en lo que vemos en la fase final como una reducción de la desnutrición, obviamente de la desnutrición crónica. Reducción del 47% del 47% de desnutrición crónica y 71% de bajo peso. Entonces, es importante que tomemos en cuenta, sobre todo nosotros, en nuestras poblaciones, que las mamás no pueden acceder fácilmente a proteínas de tipo carnes rojas, pollo, pero el huevo, ser una proteína de fácil acceso, podemos recomendarlo y tener resultados favorables. Otro de los mitos, y quizás algo que nos retrasamos en la introducción, es las frutas ácidas no antes de los 12 meses. Mito verdad es un mito, como ya lo dije, y esto se ha retrasado, pero esto es, no debemos retrasar la introducción de los mismos. ¿Y por qué no retrasarlos? Porque esta nos permite la absorción del hierro. Y en general lo que se recomienda es que tenemos que exponerlos a nuestros niños, darles más cantidad de exposición de frutas, exposición de varios alimentos. Todos los alimentos tenemos que exponerlos y decirles a las mamás que vayan dándoles, obviamente en forma paulatina, no hay problema, pero recordar que la exposición paulatina de un alimento varias veces, incluso durante la semana, durante el mes que le vaya exponiendo, vamos a lograr mejor tolerancia de lo mismo. E incluso se ha hablado de que mientras más temprano nosotros expongamos a nuestros pequeños en lo que es verduras, sobre todo, a mayor exposición se ha visto que a largo plazo, hasta los 7 años, vamos a tener mayor adherencia del consumo de los mismos. Otro tema importante, y es algo que nos preguntan siempre las mamás, si el baby led weaning sirve o no sirve, si es el método inclusive con Bliss también, que es otro método muy parecido al baby led weaning, y que este método Bliss más salió como un método de proyecto de investigación. El baby led weaning, ¿qué quiere decir? Es obviamente dejar que el niño con su autonomía sea quien lleve los alimentos a la boca y no dependa de la cuchara que le dé la madre. Se han hecho aseveraciones, o más bien a ver si el baby led weaning previene o no la obesidad y si es tan recomendable iniciar con este tipo de alimentación. ¿Y qué es lo que se han hecho? Estudios en Nueva Zelanda. Se hizo un estudio que es el que no tiene tanta calidad metodológica y por eso no lo he puesto aquí, pero lo revisé y simplemente por eso los nombro nada más. Este estudio es un estudio en el que compararon niños que recibieron baby led weaning y la introducción alimentaria tradicional, digamos con la cuchara. Entonces, lo que encontraron a largo plazo después
vieron a los niños, a los 5 años, estos niños que recibieron baby led weaning y los que recibieron alimentación tradicional, lo que encontraron quisieron ver quiénes tuvieron más obesidad. Y obviamente los niños que recibieron baby led weaning no es que les previno y tuvieron igual cifras de obesidad. Entonces no es como que el baby led weaning nos va a prevenir de esto. Esto sí es un tema que quizás las mamás ahora están preguntando siempre, se interesan por esto. Y es un tipo de alimentación que está bien, que es el niño, sí, mientras el niño tenga la madurez necesaria, porque no todos los niños se pueden realizar con esto, y por esto se tendría que ir por etapas. Si el niño tiene ya una madurez, es decir, si ya puede sentarse por sí solo, si él puede ya dejar los alimentos en la mesa para que él pueda llevar a la boca, no hay ningún problema, pero siempre que tenga una guía de una persona adulta, que es lo que dice este cuadro. Que son las nuevas tendencias, ha demostrado tener ventajas con la regulación de la alimentación del lactante, la independencia de la alimentación y la estimulación a la maduración neurológica. Sin embargo, el panel mexicano no recomienda que el uso de estas técnicas, tanto de baby led weaning y el BLIS, se evalúe con forma individual, dependiendo de la maduración neurológica de cada lactante, así como una vigilancia en el tipo de alimentos y nutrimentos que se están otorgando. Se sugiere que los padres o tutores que sepan actuar antes de un atragantamiento o asfixia por alimentos. Otra cosa importante de baby led weaning es que otros estudios también han encontrado que los niños que reciben esta alimentación de tipo baby led weaning recibieron alimentos más ricos y con alta densidad energética y grasas y con menor aporte en micronutrientes. Entonces, esto hay que tener, yo creería que hay que hacer una alimentación mixta, siguiendo la maduración neurológica de los pequeños, que quiere decir de 4 a 6 meses, los niños están aptos para deglutir un alimento tipo papilla. A los 6 a 8 meses teníamos que cambiar la contextura del mismo a semisólidos y una autoalimentación. Y a los 9 meses, los niños que ya están con mayor madurez neurológica pueden recibir ellos mismos los alimentos en trozos pequeños y con taza. Y obviamente ir complementando las mamás. Con el tema antes de pasar al otro tema de ya las bebidas azucaradas, me detengo aquí porque quería hablar también de la introducción de la alimentación complementaria en los prematuros. ¿Qué pasa con ellos? Si tenemos que retrasar o no más allá de la edad cronológica o la edad corregida. En realidad, no hay mucha evidencia tampoco en cuanto a este tema, pero va a depender, no es una regla, y va a depender también de cada niño y de la maduración de cada niño. Esto es una evaluación completa, integral, y ahí decidiremos la introducción de estos alimentos en los pequeños. Los estudios no recomiendan que se introduzcan más allá de los 5 a 8 meses de edad cronológica. Y es decir, que no se tendría que introducir antes de los 3 meses de edad corregida para evitar complicaciones que ya se había hablado previamente en las charlas. Y va a depender de la maduración de cada niño y el desarrollo que estos tengan. El consumo de jugos y bebidas azucaradas. Podemos darlos o no, y obviamente no se recomienda. La OMS sobre ingestión no recomienda que introduzcamos azúcares antes de los 2 años de edad inclusive, y obviamente se recomienda que, ¿por qué? Porque esto nos aporta gran cantidad de calorías. Entonces, no recomienda tampoco introducir las cantidades de jugos. En fruta es mejor que consuman agua y la fruta que se dé como tal, porque la cantidad máxima recomendada de jugos en frutas de los niños, o zumos de frutas, digamos así, porque no se tiene que poner azúcares añadidas, de 1 a 3 años es máximo 4 onzas diarias, y de 4 a 6 años igual es la misma cantidad, máximo hasta 6 onzas diarias. Lo que tenemos que recomendar más bien, y lo que se previene para prevenir todas las complicaciones metabólicas y de obesidad, es el consumo más bien de líquidos, pero en agua. El consumo de hierbas tipo tés y café tampoco se recomienda para los lactantes, y obviamente no se ha visto ningún efecto beneficioso de todo lo que son las aguas de infusiones como manzanilla, hierbabuena sobre la salud. Entonces es mejor que los niños tomen agua y agua pura. Y los caldos que están recomendados o que en nuestra población se da tanto, entonces obviamente los caldos no son recomendables, pues son un mito porque no contienen hierro o vitaminas como popularmente se cree. Con el tema de leche de vaca antes del año de edad, esta se debería introducir, ¿verdad o mito? Y esto también es un mito. Esto sí, aquí sí, la leche de vaca antes del año de edad, esto es
un mito, no se tiene que dar la leche de vaca. ¿Por qué? Porque esta es nos aporta menos hierro. Por esta razón aumenta la prevalencia de anemia y se ha visto que se ingiere más de 500 ml, es decir, más de 2 vasos de leche al día de leche de vaca, aumenta la probabilidad de tener microsangrados intestinales. Y se ha visto que podemos tener un mayor riesgo de alergia a la proteína de leche de vaca y además la leche de vaca nos aporta mucha proteína, que son 3.15 gramos por decilitro, versus la leche materna, que apenas tiene 0,9 gramos sobre decilitro. Entonces, obviamente, la leche de vaca no está permitida antes del año de edad y muchas de las recomendaciones incluso nos hablan que no deberíamos dar antes de los 3 años de edad. Con el tema de yogures, y aquí hablo por el tema de que son derivados de algunos de la leche de vaca, tenemos que ver la fuente proteica y obviamente ver en la cantidad, tenemos que hacer un recordatorio minucioso del tipo de alimentación que está recibiendo el pequeño, de cuáles son los horarios de comida que recibe y ver si el aporte proteico es el adecuado, porque no es beneficioso sobrecargar de proteínas a los niños porque después vamos a tener efectos contraproducentes como es la obesidad infantil. Vegetarianos antes del año de edad, ¿se puede o no se puede? Ahora tenemos muchos casos de mamás que son veganas o vegetarianas, ovo-lactos. Entonces, se creería que más bien sí se puede hacer, obviamente, pero siempre y cuando sea una dieta como recordatorio minucioso de los alimentos que están recibiendo, siempre por ayuda de un profesional, y siempre tenemos que estar presentes o siempre tenemos que estar alertas a los déficits de micronutrientes que estos pueden tener. Entonces, si tenemos en el tipo de dieta vegetariana, en los lacto o vegetarianos, vamos a tener déficit de calcio, de vitamina B12, de vitamina B2 y así también como de vitamina A. En los lacto vegetarianos, igualmente vamos a tener déficit de calcio, vitamina B12, vitamina B2, vitamina A. En los ovo-vegetarianos vamos a tener principalmente déficit de las vitaminas B2, B12, que son los folatos, y también vitamina A. En los veganos, esto sí se puede estar, si podemos cubrir este tipo de todos estos micronutrientes con los alimentos que reciben los pequeños, especialmente los cereales, que son los que nos van a aportar este tipo de alimentos, este tipo de micronutrientes. Y para culminar, el objetivo de la alimentación complementaria es que el niño esté mejor nutrido. Lo que más lo nutre es la leche de su madre. El objetivo es que aprendan a comer normal, lo mismo que comen sus padres en casa. Siempre recordar, obviamente, que la alimentación complementaria tiene que ser paulatina. Obviamente tenemos que hacerlo de la manera no acelerarnos, ir dando que nuestros pequeños sean los que el pequeño sea el que vaya acostumbrándose a nuevos alimentos. Si hay un rechazo de un tipo de alimento, hay que explicarle a la mamá que mientras más disposición se le dé, vamos a tener después una tolerancia al mismo, pero no de caer en la misma ni también querer acelerarnos, y siempre tenernos en la regla de que es un alimento a la vez para ir viendo las reacciones que pueda tener, ¿sí? Y siempre un cambio a la vez. Muchísimas gracias. Gracias, hemos finalizado el primer bloque de la mañana. En este momento vamos a hacer un coffee break. Les invitamos por favor a tomar un descanso y a volverse a conectar con nosotros a las 11:15 de la mañana. Continuaremos con 2 conferencias más y al final las preguntas. Recuerden por favor que para poder ingresar nuevamente a la sala tenemos que ingresar con el mismo link con el que ingresamos, o si ustedes van a dejar abierta su computadora, únicamente debemos presionar la tecla de refrescar la página. Muchas gracias, descansen y nos vemos pronto.